y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores, Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Estimados Radio Escuchas, buen día. Estamos aquí en La Hora del Diálogo por Radio Sintonía 1420 AM, en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, en los controles el buen amigo Luis Guillermo y sus amigos de siempre Luis Alviares y Rafael Polanía. Buen día, Rafael. Sí, muy buenos días, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web, toda esa colonia ecuatoriana que está de fiesta aquí en Venezuela y en el mundo por su aniversario, un grito de independencia de hace 108 años. 208 años. 208 años exactamente. Ecuador vio la libertad, vio sus sueños de libertad, de democracia, de participación activa y de terminar definitivamente con el yugo, ese yugo que le sometía a la libertad. Bueno, el día de ayer el Ecuador estuvo de fiesta y aún está de fiesta porque la libertad impera cada vez en el mundo y es necesario preservarla. Felicitaciones a nuestro diputado Fernando Flores, Juan Fernando Flores, sí, presidente de Creo en Venezuela, América Latina y el Caribe, Cecilia Salas, también diputada de la Asamblea Nacional del Ecuador, y a toda esa gran familia ecuatoriana. Nosotros de verdad estamos complacidos de haber compartido con ellos unos momentos interesantísimos. Creo que la disertación del joven arquitecto Juan Fernando Flores lo dice absolutamente todo. La expectativa creada en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo, en el Ecuador, de una mayor libertad, porque los problemas de la democracia, como dice mi amigo Luis Alviares, se resuelven con más democracia, y esa es la expectativa, esa es la perspectiva del día de hoy. No podemos dar un paso atrás los seres humanos de permitir que gente avesa por sentirse bien consigo mismo, pretendiendo usurpar el poder de manera permanente para disfrutar de esas mieles que a veces genera el poder, bueno, también se hacen merecedores de un aislamiento absoluto, de una oscuridad absoluta que los hace involucionar y lo hace actuar con un primitivismo muy exacerbado. Lo lamentamos por ellos, pero nosotros tenemos que evitar para poder sentir el orgullo de haberle legado a nuestros hijos un futuro digno, donde ellos puedan desarrollarse, crear expectativas y lograr esos objetivos fundamentales en la vida ciudadana. Seguro, me uno a tu comentario, Rafael, y aprovecho que ayer fue para saludar a esa comunidad ecuatoriana que convive con nosotros aquí en el país y que lucha día a día. Y bueno, es un hecho histórico muy importante, puesto que se conoce en la historia, así lo señaló Simón Bolívar, ¿no? Ese grito de independencia, como se le conoce como Quito, luz de América. Y bueno, estuvo muy bonito el acto, muy sentimental. Y bien, la verdad es que cada vez más nuestros pueblos luchan por mejorar la democracia. Unos la tienen más desarrollada que otros, y porque simplemente vivimos circunstancias políticas amargas, duras a veces. Y bueno, quisiera señalar lo siguiente, que pasando un poco aquí al tema de casa, que bueno, ayer escuchamos al ciudadano Nicolás Maduro hablar y puso su cargo a la orden ante la Asamblea Constituyente, que yo no le voy a entrar con adjetivos, ellos lo hicieron y como decimos nosotros, ellos se despachan y se dan los vueltos. Ajá, entonces, exacto, entonces, bien, pero a fin de cuentas,
nosotros podemos entender que de manera, yo diría, irónica, sarcástica, y porque a nivel de la mesa de la unidad hay una discusión bien amplia, bien prolija, bien llena de argumentación, que es aceptar o no aceptar el reto de ir a las regionales. Bien, hay gente muy importante como el ciudadano expresidente de la República de Colombia, Pastrana, que señala que sería como convalidar un poco digamos, todo lo que se ha denunciado con respecto al CNE, etcétera. Ahora bien, dentro de la mesa hay un grupo de partidos, como todos sabemos, entre esos está Acción Democrática, a cargo del señor Henry Ramos Alup, está Avanzada Progresista, está Henry Falcón, Un Nuevo Tiempo con Manuel Rosales, etcétera, y seguramente también Primero Justicia y Voluntad Popular, un sector que está de acuerdo, otro que no está de acuerdo, y María Corina, que tiene una posición frontal de no ir a las regionales. Ahora bien, lo que sí no se puede negar, ni se puede ocultar, es que estas regionales debió haberse efectuado en diciembre del año pasado, y se nos prometió para julio de este año, y tampoco se dio. Fue diferida nuevamente para el 10 de diciembre de este año. Pero en el medio nos colocaron, a nuestro modo de ver, inconveniente, fraudulenta, como se le señala, una Asamblea Nacional Constituyente o Comunal Cubana, como dicen otros, pero que está, independientemente del carácter ilegítimo que pueda tener o no, que a mi modo de ver, sí, puesto que no se consultó, como dice la Constitución, al soberano si queríamos constituyente y no, y ese es el punto que ellos siempre pasan por encima de él. Pero bien, unas regionales en donde, por ejemplo, han destituido, ya van una cantidad de alcaldes, y bueno, ¿y qué puede pasar con las gobernaciones? La pregunta que yo me hago es una sola. De las 23 gobernaciones, entendemos que 3 no son del oficialismo, vale decir la gobernación de Miranda, donde está el señor Capriles Radonsky, la de Lara, donde está el señor Henry Falcón, y la de Amazonas, donde está el señor Liborio Guarulla. Pero bien, ¿qué pueden hacer esos 3 gobernadores? Básicamente nada, si no le bajan los recursos, tienen reclamos laborales, etcétera, porque nosotros tenemos un modelo político y económico errado. Aquí todo queda a nivel central, que es el que distribuye los recursos. ¿Qué pasaría en el caso que se den las elecciones y no sea torpedeada como están acostumbrados a hacer la gente del régimen? Bueno, pues simplemente tendríamos por poner el caso, unas 15, 17, 18 gobernaciones, pero sin recursos, sin nada, y de alguna manera ellos validan su posición internacional al decir, bueno, aquí hay elecciones y la gente participa y entra, gana o pierde. Pero lo esencial, que es el poder en sí, no está por ningún lado en realidad. Y al decir el poder me refiero al poder de decisión concreto. De allí que hay una que sale hoy en la prensa, pero ya fue dicho anteriormente, este señor Cabello señala que exigirán carta de buena conducta a los candidatos. Advirtió a la oposición que será expedida por la constituyente y que deben ir leyendo todos los reglamentos. Bueno, me pregunto, si la comunidad internacional, 12, 13 países en la reunión de Lima, Perú, dijeron que no iban a reconocer la constituyente, están sancionadas una serie de personas por los Estados Unidos y la Comunidad Europea, y entonces aquí de alguna manera nosotros vamos a ir a unas elecciones en el cual no tenemos garantizado absolutamente ninguno de los derechos que establece en los mismos reglamentos, las leyes, la misma Constitución, que están atrasadas por los demás, con un CNE altamente cuestionado. No voy a entrar en adjetivos ni nada, sino simplemente está altamente cuestionado nacional e internacionalmente. Y con ese cuadro, yo debo concluir, yo soy un fanático de la unidad. Pienso que esto requiere unidad, y la unidad no es unanimidad, pero sí es consenso, requiere un consenso de las fuerzas políticas internas y, por supuesto,
ir a unas elecciones en esas condiciones, como lo dice María Corina, sería convalidar esto. Es más, estaba escuchando esta mañana a María Corina y dice que la Asamblea Nacional debe nombrar ya un CNE, inclusive proteger esos rectores y laborar de cualquier punto con seguridad, incluso hasta fuera del país, pero digamos, estimar que eso es lo que se le va a atender y eso es lo que se le va a prestar atención. De no ser así, bueno, esa asamblea que nosotros, dice mucha gente y nos inscribimos, que es una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta por estar fuera del marco de la misma Constitución, sería convalidar todo esto. Bueno, entonces ahí está la polémica centrada y en realidad la ciudadanía estamos esperando que haya unidad por parte de los dirigentes de la oposición y fijemos una ruta. Yo por lo menos como ciudadano entiendo que no es nada fácil, pero ahí está la propuesta bien clara. Vamos a unas megas elecciones en donde nos contemos todo, desde el presidente, diputados, legisladores, gobernadores, alcaldes, etcétera, porque por ahí sí puede estar la solución. Y una mega elección en el cual tenga transparencia y tenga observación internacional y por supuesto esté adaptada a una negociación política, y eso es posible hacerlo. Y ahí sí me inscribo yo, Rafael. Sí, bueno, realmente tú iniciaste tu planteamiento diciendo que sí, hubo contradicciones, hubo quiebre del hilo democrático, hubo atentados a los planteamientos de la Constitución Nacional y sobre todo hubo mezquindad porque se pretendió proteger a un grupo de señores que están en el poder y que su meta más inmediata es mantenerse en el poder, a pesar de que la economía de nuestro país, el país en su esencia, está hecho añicos, han acabado con absolutamente todas las bondades de nuestro país, han utilizado los recursos del petróleo como un arma geopolítica para imponer un pensamiento absurdo, ya derrotado hace muchos años y que la gente está absolutamente clara, inclusive en la vergüenza de Cuba. Está demostrado que esa forma de hacer economía y de hacer política está devastando a los pueblos y que ha sido absolutamente rechazada. Entonces ese instrumento que no sabemos ni cómo catalogarlo, un cataflón vacío, sin ninguna utilidad, llamada Asamblea Nacional Constituyente, se le impone al pueblo venezolano. ¿Por qué el constituyente exige que antes o luego de tomar la iniciativa, cualquiera de los factores que está absolutamente atribuible a esa orden, digamos, constitucional, tiene que hacer una consulta al pueblo? Porque precisamente las asambleas nacionales constituyentes, cuando se llaman en el mundo, es para buscar absoluto consenso de los pueblos, para que los pueblos se sientan partícipes y se sientan propios del objetivo que se busca lograr para implementarlo en una sociedad que garantice la participación absoluta de la ciudadanía, de los derechos políticos, de los derechos ciudadanos, y hay una convergencia absoluta para que todos remando en la misma dirección y en el mismo sentido, entonces logremos el objetivo de una convivencia armónica y de unos planes de desarrollo y ejecutorias con la participación de todos. Por eso es que, a pesar de que pudiera haber disidencia, el pueblo es convocado y el pueblo vota exactamente, y allí comienza a adentrarse en lo que hace propio, ¿no? La constituyente. Vota las bases comiciales y luego hay un solo sentimiento democrático profundo para lograr ese objetivo de manera unitaria. Al contrario, aquí lo que se buscó fue dividir
a los venezolanos buscar el peor momento de diatriba para imponer a la fuerza. A la fuerza estoy hablando de los fusiles, de bayonetas, de muertes, de asesinatos, de amedrentamiento, de gente motorizados, armados en la calle y de armar civiles para causar pánico. La ciudad pánico se llamó Caracas, se ha llamado en los últimos 4 meses Caracas y todas las ciudades venezolanas, las ciudades pánico, para lograr el objetivo. Eso es absurdo, eso es de hace 2 siglos, eso es involucionar y caer en un primitivismo que es rechazado absolutamente por todas las fuerzas democráticas del mundo. Bueno, y lo hemos visto, Luis, observamos cómo en estos momentos acaban de reunirse varias democracias en el mundo, alrededor de 20 organizaciones, países democráticos para defender, porque no es solamente Venezuela, aquí está amenazado Latinoamérica y está amenazada el mundo. Y esos 20 países que se reunieron sacaron unas conclusiones bien precisas, bien deliberadas. Es absolutamente írrito esa Asamblea Nacional Constituyente. No la reconoce ni los propios Castros, ni la cúpula comunista de Cuba lo reconoce abiertamente. De manera timorata, algunos países como Bolivia, quizás los sandinistas, Nicaragua, pudieran de forma muy avergonzante, inclusive se han expresado, porque ni siquiera Ecuador ha tomado una posición, digamos, contundente dentro de este esquema. Y entonces han declarado unos puntos extraordinarios, 16 puntos que están absolutamente claros. La Asamblea Nacional Constituyente, como lo dijo Julio Borges, nació muerta. Quiere decir que no tiene vida, no es aceptada. El señor del Mazo, que es esa gran figura que nos refleja casi a diario la involución de la mentalidad de este señor Diosdado Cabello, puede decir misa, es más, se puede desnudar como lo hizo Anacas Mut en Bogotá. Se puede desnudar allí al frente de la que dirige esa Asamblea Nacional Constituyente. Se puede desnudar y puede darnos la espalda y puede mostrarnos su grotesco físico, pero no hace absolutamente nada porque es desconocida todas las actuaciones que puedan generarse de esa Asamblea Nacional Constituyente. Son nulos, pero absolutamente nulos, de toda nulidad, porque no tienen legitimidad de ninguna clase, ni de origen, ni de gestión, ni de absolutamente nada, porque la fuerza no puede imponernos la legitimidad. Por eso ellos declaran, Luis, y es bueno que analicemos con nuestros compañeros sus declaratorias, bien analizadas, bien profundos, basados precisamente en los principios de no intervención de los pueblos y de todas las normas del derecho internacional. Ellos determinaron en primera instancia, número 1, su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela. Todo el mundo sabe que aquí de manera sistemática todos los días sale un vocero de ellos quebrantando aún ese orden constitucional democrático de Venezuela que no lo acepta el mundo entero. Segundo, su decisión de no reconocer esa Asamblea Nacional Constituyente ni los actos que emanen de ella por su carácter ilegítimo. Ya todos los venezolanos lo sabemos. Inclusive las bases del PSV están absolutamente claras que esa Asamblea Nacional Constituyente no nació porque no tuvo realmente la voluntad de nacer por su abstracción y el rompimiento del siglo democrático. Y ellos mismos lo han dicho. Entonces, segundo, su decisión de no reconocer la Asamblea Nacional Constituyente ni ninguno de los actos que emane de ella por su carácter ilegítimo. Tercero,
su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional democráticamente electa por más de 14 millones de venezolanos. Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional democráticamente electa por más de 14 millones, con todos sus integrantes. No son 109, son 112 diputados, los 4 del Amazonas, que tienen que integrar la Asamblea Nacional porque tiene absoluta vigencia y tiene un respaldo solidario de todas las democracias en el mundo. Entonces, sería bueno, Luis, ir desglosando. El número 1, su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela. Se rompió el hilo constitucional, se rompió ese hilo democrático en Venezuela, ¿sí o no, Luis? Seguro, bueno, la fiscal, que para nosotros sigue siendo la fiscal, ¿ya? Porque fue sacada en forma ilegal, por decirlo de una manera suave, ¿verdad? Fue quitada de sus funciones a la fuerza. Bueno, porque la arbitrariedad da para todo, ¿verdad? Pero eso, al actuar así, no estamos hablando obviamente de un Estado de Derecho. Pero este es un proceso político bastante inédito y complejo, porque tiene muchas variables. Rafael, estimado Radio Escucha, pero el año pasado, después de que se sentaron en la mesa algunos factores de la oposición y del oficialismo, quedó bien claro que no fue posible darse porque no había la voluntad para negociar y lo que el régimen quería era ganar tiempo. Eso desmovilizó a la gente y de alguna manera, cuando la fiscal anuncia que se reviente el hilo constitucional con la sentencia del Tribunal Supremo, el 156 y 155, se toma un aire y la gente vuelve otra vez animada. Al decir la gente, quiero decir la sociedad civil, animada otra vez en hacer un reclamo y sale a la calle a luchar por ese cambio. Dentro de este proceso, es evidente que el señor Maduro dijo, bueno, vamos a ir a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual él tiene, como bien lo estabas explicando, y siempre lo decimos en todos los programas, él tiene la iniciativa, pero el poder de convocarla la tiene el pueblo a través de un referéndum, que no lo hicieron. Y ahí es donde está el detalle. Entonces se volaron todo eso y bueno, ya los pormenores lo hemos hablado muchas veces, pero lo repito brevemente. Unas elecciones el 30 de julio que fueron muy cuestionadas y salieron con 8 millones de votos que yo creo que ni ellos mismos se lo creen. Y luego fue con las declaraciones del señor Desmarmati, quedó hecho el epitafio de aquel acto. Pero previamente la oposición el 16 de julio convocó a una consulta popular con 3 preguntas bien claras. Volver al hilo constitucional, que las Fuerzas Armadas recuperaran de acuerdo a lo que señala la Constitución su papel y la independencia de los poderes. Bueno, en ese formato votaron 7 millones y medio de personas, que por cierto fue un proceso hecho con las uñas, pero a fin de cuentas, cuando la comunidad internacional, para ir al punto que estás diciendo, que fue el acuerdo de los cancilleres en la ciudad de Lima, en Perú, que condenan los países, todos estos países condenan en donde hay una falta de democracia y no es y a nuestro modo de ver y de mucha gente y muchos especialistas, no es injerencismo. Injerencismo no puede ser cuando en un país no se observa el Estado de Derecho, no se observa el respeto a los derechos humanos y se está violentando todo. Bueno, pues la comunidad internacional tiene una palabra que decir ahí. Y en efecto, una de las primeras cosas es que, como algo que es muy poco común ver, la comunidad de la región se ha pronunciado en forma mayoritaria en rechazar este tipo de actuación. Solamente queda a favor de ello un país como Bolivia, que los hermanos bolivianos, todo nuestro cariño y respeto, me refiero al señor presidente de allá, que bueno, tiene una postura incómoda para esto, pero en su país no practica lo mismo, porque Bolivia no está viviendo la misma situación que vivimos los venezolanos. El de Nicaragua, bueno, ya sabemos que él habla para acá y dice cualquier cosa, pero eso también es un país con una gran cantidad de problemas, pero ellos a su vez no confrontan con los Estados Unidos como acá, porque ellos tienen hasta un tratado de libre comercio. Pero bien, y lo otro que quedan son y El Salvador, cuando está el señor Serén, que digamos que sería el otro
país pequeño, El Salvador, se le conoce como el pulgarcito de Centroamérica, y algunas islas del Caribe, como el caso de San Vicente y las Granadinas, el caso de Antigua y Barbuda, Dominica, etcétera. Pero ya la gran comunidad, digamos, países como Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, que generalmente la diplomacia colombiana no es muy adepta a meterse en los problemas y es muy proclive siempre a soslayar las cosas. Bueno, pero está Colombia, está Perú, está Chile, está Argentina, está Brasil, está Uruguay, que le costó tomar la decisión en el marco del Mercosur, pero lo tomó, y está Paraguay. Bueno, a fin de cuentas, ¿qué tenemos? Un proceso político en el cual el deterioro cada vez es más grande. La negociación tiene que ser un hecho ineludible, pero para la negociación hay que sentar unas bases claras, y eso lo dijo ayer en su intervención en el Palacio Federal Legislativo, en el hemiciclo, el señor Maduro, cuando dijo que él va a sentar a la oposición, quiera o no quiera. O sea, eso es como obligado. Y bueno, y aquí ha habido mucha gente que de alguna manera ha hecho un juego bien fuerte hacia esta postura, porque aquí ha pasado, Rafael, estimado Radio Escucha, algunas cosas como lo del señor Zapatero, pero como ya son las 9:30 y el tiempo vuela inmensamente, vamos a unos mensajes comerciales y regresamos. ¿Te parece, Rafael? ¿Cómo no? Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. ¡Ey! Agarra el dato. Si ya fuiste seleccionado como aprendiz INSES a través del Plan Chamba Juvenil, formaliza tu registro ingresando a www.inses.gov.be y sigue las instrucciones. ¿Esperas? Únete a la formación productiva. Ya lo sabes, como juventud contamos con el INSES. A continuación, Publicidad. Pantibras, la tienda de la mujer elegante siempre con su promoción. Chores, franelas y blusas y también el pantalón. No olvides que en Pantibras se compra mucho mejor. Irene les recomienda aprovechar la ocasión. Avenida Principal de la Urbina, Edificio El Samán. En Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y detal de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio. Además, en Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la Floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, la solución en radiadores y accesorios para su vehículo. Hablando en serio, el concepto de opinión más optimista de la radio. Un enfoque de 360 grados de las noticias más resaltantes, nacionales e internacionales. De lunes a viernes, de 12 a 12:30 del mediodía. Y los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Hablando en serio, por Sintonía 1420 AM.
Hey tú, ¿las hormigas duermen o no? ¿Qué? ¿Sabes qué es la hematohidrosis? Lo puedes saber en Cultureando, un programa divertido y dedicado a la cultura general. El viernes 11 de agosto a las 6 p.m. estaremos cultureando con todo lo que el hombre ha hecho y deshecho. Soy Alexander Fontaines y te invito, seas la madrina o el padrino de nuestro primer programa. Solo debes escuchar Cultureando y envíanos por mensaje de texto tus buenos augurios. Lo leeremos viernes 11 de agosto a las 6 p.m. ¿Por dónde? Por la mejor sintonía de la radio. Radio Sintonía 1420 en amplitud modulada. Sintonía 1420 AM. Bien, queridos amigos, estamos una vez más con ustedes desde la hora del Ecuador, por acá, por Radio diálogo. Sintonía. Perdón, disculpen, la hora del diálogo. La hora del Ecuador es el domingo, me adelanté un poco. Estamos en la hora del diálogo por Radio Sintonía 1420 AM y estamos precisamente conversando, compartiendo con ustedes las decisiones que tomaron más de 20 países de Latinoamérica, aquí en Perú, Lima, que debatieron profundamente todos los elementos concernientes a la política venezolana y determinaron al mundo varios puntos. El punto número 4, por cierto, Luis, los actos jurídicos conforme a la Constitución que requieran de autorización de la Asamblea Nacional solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea Nacional los haya aprobado. Así se establece constitucionalmente y ningún presidente de la República tiene por qué desvirtuar los conceptos constitucionales, porque las decisiones que se toman, las decisiones que puede tomar equivocadas, acertadas, medianamente equivocadas, un gobernante prima sobre la vida diaria de todo el país y hay que tener respeto por los ciudadanos. Un presidente de la República no puede decir, ahora tengo una Asamblea Nacional Constituyente que analiza la situación económica del país y que tiene un criterio propio que puede ser muy acertado, entonces yo la obvio porque me da la gana, porque así me lo indica el carácter duro de mi posición política y de los miembros del partido político, como en el caso que sabemos del teniente Cabello, que no tiene uso de razón, que las locuras que dice a veces se le aplaude por más locos y sobre todo por aquellas personas vestidas de uniforme que ahora se les llaman chopos de piedra. Bueno, los actos jurídicos conforme a la Constitución que requieren autorización de la Asamblea Nacional solo serán reconocidos por el liderazgo mundial e internacional cuando dicha Asamblea los haya aprobado. Esto me parece que es absolutamente acertado. Ningún país del mundo puede pasar por encima de la Constitución porque se arriesga a que aquellos que hagan negocios de manera ospuria e ilegal no sean aceptados esos negocios y luego cuando haya un cambio de gobierno pueden ser desconocidos en su profundidad y en su totalidad porque son ilegítimos, absolutamente ilegítimos. Y estos actos jurídicos se refiere el liderazgo internacional a los actos enmarcados dentro del esquema gubernamental, no de la Asamblea Nacional Constituyente, porque son absolutamente nulos. Pero los actos jurídicos que conforme a la Constitución el gobierno venezolano pudiera emitir requieren la autorización de la Asamblea Nacional y solo serán reconocidos cuando esa Asamblea Nacional los haya aprobado. En el número 5, su enérgico rechazo. Ellos determinan enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de las fuerzas. ¿Hasta cuándo el liderazgo internacional soportaba cientos y cientos de asesinatos de manera cruel, premeditada, alevosa, en contra de la juventud y del progreso
de que son nuestros jóvenes estudiantes en este pueblo. Yo creo que el liderazgo internacional debe revisarse de manera permanente y encontrar fórmulas que determinen realmente algún tipo de coerción más rotundo, más enérgico, para que nunca más ocurra que un dictadorzuelo de esta naturaleza, como es mencionado el señor Nicolás Maduro, que ya está determinado que es un dictador abierto y confeso, siga ordenando los asesinatos y el uso de la fuerza. Por eso, y precisamente por eso, es que se han constituido un grupo de venezolanos muy valientes, Luis, que desde hace algunos años, parece mentira, yo no tenía conocimiento de eso y mucha gente en el pueblo venezolano desconocía realmente que dentro de la Fuerza Armada Nacional hay una serie de individuos que realmente defienden la Constitución Nacional, el liderazgo de la Fuerza Armada, defienden su Fuerza Armada Nacional y son gente muy inteligente, muy pensante, tenientes, alférez de navío, alférez de toda naturaleza, capitanes, todo, menos la cúpula, porque están defendiendo desde hace varios años, Luis, y están trabajando de manera armoniosa, constante, inteligente, y han dado sus frutos. Recuerden, queridos amigos, que el artículo 328 del capítulo 3 de la Fuerza Armada Nacional establece que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa del desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. Esto se ha quebrantado desde hace 19 años que llegó Chávez al poder, o que ellos comenzaron a analizar eso. Y es esa esencia democrática, profesional de la Fuerza Armada Nacional, donde un grupo muy mayoritario de la Fuerza Armada, son 8 de cada 10 militares profesionales que están en desacuerdo con esto, pero que con la represión y con la intervención de las fuerzas del G2 cubano y otros sectores que están involucrados y que están haciendo inteligencia para quebrar la resistencia de estos valientes militares, han venido haciendo un trabajo absoluto, un trabajo que luego, cuando se nota ahora, cuando se ve en un programa de radio, cuando se ve de cualquier naturaleza, la expresión de esos jóvenes que luchan por la libertad de todos nosotros, por la esencia de la democrática, uno se siente orgulloso y con muchas ganas de pertenecer a esos grupos que hoy defienden la Constitución y las leyes. Bueno, fíjense, queridos amigos, en el marasmo en que se encuentra en nuestro país, la involución profunda. Por una parte, el señor Diosdado Cabello representa los chopos de piedra de hace varios siglos inclusive, y entonces todas sus declaraciones son contrarias absolutamente a la expectativa de desarrollo y evolución permanente que merece el pueblo de Venezuela. Siempre está tratando de hollar para hundirse más y hundir el señor Maduro más, porque esas declaraciones del señor Cabello y esa representación que él tiene, que se objetiva con un mazo, que representa el proceso más abyecto de involución y de primitivismo, es terrible que le pase a Venezuela. Nosotros asumimos ese reto, los venezolanos asumimos ese reto. Allí está la dirigencia internacional con sus puertas abiertas. Son muchos más los países que están incluyéndose aquí, que están participando de manera determinante, porque ya tienen absolutamente clara lo que está pasando en Venezuela. Aquí hay una dictadura que no tiene vergüenza y que cada día se expresa más y más en el acabar con todos los valores y acervos democráticos de nuestra América Latina y el mundo. Seguro. Bueno, Rafael, voy a empezar por lo último que estabas comentando. Y bueno, el caso del mundo militar siempre es un mundo complejo, lleno de muchos ángulos.
en realidad hay muchas versiones. Lo único cierto es que no sabemos a ciencia cierta las cosas que están pasando ahí adentro, pero que están pasando cosas, eso sí es evidente, y tiene que ser porque una de las cosas, como estabas leyendo el artículo de la Constitución, el 328, ahí se señala claramente cuál es el papel de la Fuerza Armada. El papel de la Fuerza Armada es un papel bien claro, que entre otras cosas, aquí lo tengo casi a mano, ¿no? Dice: la Fuerza Armada Nacional, 328 de la Constitución, constituye una institución esencialmente profesional sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio según lo establezca su respectiva ley orgánica. Es decir, más claro no canta un gallo. Ahí está cuál es el papel de la Fuerza Armada, que no puede tener esa militancia política, y cuando uno ve en los desfiles, sale el oficial que comanda esto y dice que son una fuerza antiimperialista, que son esto, que son lo otro. Es obvio que debe haber gente que no piense dentro de esa institución como está pensando en ese momento ese comandante. Entonces, ¿por qué? Porque se sale del marco de la Constitución. Ahora, ese es un caso bien claro, y más adelante ese va a ser un tema que tiene que estar en la agenda posteriormente. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas hacia el futuro? Pero para discutir eso, entiendo, debe darse en el marco del regreso de un Estado de Derecho y digamos en el cumplimiento fiel de la Constitución, porque entre otras cosas, esta Asamblea Nacional Constituyente Cubana, como dicen otros, ellos lo que pretenden, porque es pretender, es cambiar todo esto. Por ejemplo, el 328 es un artículo que seguramente van a querer cambiar dentro de la Constitución. ¿Para qué? Para tener una Fuerza Armada a su real entender y saber como un traje a la medida. Y bueno, inclusive en la práctica han venido haciendo lo que quieren, porque la Constitución establece 4 componentes y ellos crearon otro componente, que es el de la milicia. Pero bien, esto es parte de un problema. Lo cierto es que la comunidad internacional, como estaba señalando en los 16 puntos que creo que sacó la comunidad de cancilleres en Lima, uno de los puntos es que le están dando un reconocimiento tácito, expreso, a la Asamblea Nacional, que fue electa por 14 millones de venezolanos en diciembre del año 2015. ¿Y por qué? Porque señala que ellos reconocerán los actos que sean refrendados por la Asamblea Nacional, que es el único poder público originario que nosotros tenemos, al igual que el del Ejecutivo, porque la gente que votó por el señor Maduro, etcétera, como haya ganado, no es el tema que viene ahorita, pero digamos que es lo que llaman poder originario, porque lo eligió la gente directamente. No poderes derivados como puede ser el poder moral. Me refiero al fiscal, me refiero al contralor, me refiero al defensor del pueblo, que son nombrados de acuerdo a un protocolo, pero nombrados por la Constitución, o los rectores del CNE, que es otro poder público. Pero a fin de cuentas nosotros votamos directamente es por el Poder Legislativo y votamos directamente por el Poder Ejecutivo. Ahora, a fin de cuentas, esta reforma que pretende, porque ayer el señor Maduro pasó un proyecto de constitución que es el mismo que hizo el señor Chávez en el año 2007, que perdió. Y quizás perdió por mucho más, pues aquel momento, como ya sabemos, el CNE acomoda las cifras a su conveniencia y lo puso a perder pero por una distancia cortica, ¿no? Ahora, bien, lo cierto es que ya la gente después
estamos ya, ellos llegaron en el 99, estamos en el 2017, estamos hablando de 18 años, ¿no?, que tienen el poder. Y bueno, en este tiempo, cada vez que uno lee las declaraciones de ellos, por ejemplo, aquí estoy leyendo que dice este señor Isturi, dice: Asamblea Nacional Constituyente dice que evalúa políticas económicas para formar equipos para tratar precios e inflación inducida. Es decir, que ellos declaran como que si estuviesen llegando al gobierno o al poder el mes pasado o hace 2 meses. O vamos a ser más beneficiosos con ellos, más obsequiosos. Ellos están hablando como si hubiesen llegado al poder hace 6 meses. No, señor, ustedes tienen ahí toda esa cantidad de tiempo y no han podido hacer nada ni van a hacer nada porque no están dispuestos a hacerlo. Y por eso es que tenemos la inflación más alta básicamente del planeta. Por eso es que tenemos todo lo que tenemos y el problema de la escasez en todo. Ahora, ¿por qué? Porque no toman las medidas económicas que deben de tomar. Y este señor Isturi, que dice hoy, declara eso, es el mismo señor que dijo que el control de cambio no se podía quitar porque era un control político. Es el mismo señor que dijo que había que desbaratar las alcaldías y gobernaciones. Ahora, realmente yo y así lo entiendo, y es mi opinión personal, creo que ellos no tienen poder para hacer eso. Y creo que cada vez no tienen poder porque esto es al final de la tarde, estimado Rafael, estimado Radio Escucha, este es un problema de opinión pública, y la opinión pública ya está clara en que este es un modelo económico y político al menos fracasado. Rafael. Sí, bueno, vamos a seguir con las decisiones tomadas por el liderazgo internacional en su reunión de Lima, Perú. Le habíamos dicho que su apoyo y solidaridad con la fiscal general y con los integrantes del Ministerio Público de Venezuela, y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, luego de ese rechazo que también determinan en el punto 5 contra la violencia y las acciones que involucren el uso de la fuerza a repeler a la ciudadanía, el sexto es su apoyo y solidaridad con la fiscal general y con los integrantes del Ministerio Público de Venezuela, y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La fiscal Luis ha denunciado inclusive que se pretende atentar contra su vida, que se está amenazando de manera contundente, porque ella sigue actuando. Estuvo en un foro en la Universidad Católica Andrés Bello, donde compartió con sectores del partido de gobierno que ya no están de acuerdo con esa abrupta actuación del señor Maduro y del señor del Mazo. Y es bueno ya que ese liderazgo se esté pronunciando, porque es absurdo que en pleno siglo XXI haya individuos que actúen de esa manera, de una manera definitivamente primaria, pues primitiva, y eso hay que ser rechazado. Entonces, nuestra solidaridad también con la ministra, con la fiscal general, ya es un elemento cuando se toma de esta forma en reunión de cancilleres, es un elemento que es privativo de toda acción y que tiene que ser acatado por todos los países, inclusive los que se van sumando. También en el punto séptimo, su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a las violaciones, a la represión, a la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional, independientes, claras y transparentes. Cuando el liderazgo internacional habla de elecciones libres, democráticas, transparentes, quiere decir que no lo va a hacer con ese Consejo Nacional Electoral, que ya no está en entredicho, que ya está demostrado que son pervertidos, que son ladrones, que roban votos, que atentan contra la esencia de la democracia, que es el respeto a la intencionalidad del pueblo en su intención del voto.
que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Ese es el punto octavo. Hay una seria preocupación por la crisis humanitaria que afecta al país y la conducta del gobierno para no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en el apoyo del pueblo venezolano. Llega al descaro de la esencia humana, Luis, que la señora Rodríguez, que dirige la Asamblea Constituyente, precisamente tiene que elegir ese tipo de organismos espurios que no existen. Ella dice que en Venezuela nadie pasa hambre, que todo el mundo vive absolutamente como ricos. Qué burla tan horrible al pueblo venezolano, y ya la están insultando, inclusive las personas que recogen basura lastimosamente y que saben que no están en mejores condiciones de calidad de vida porque el gobierno se ha negado a esta decisión de que venga una acción internacional para corresponderle a esa grave crisis humanitaria que existe en el pueblo. Ellos se han negado, así como el señor Maduro se negó a aprobarle a los más de 9 millones de venezolanos que tienen pensión una ley aprobada por la Asamblea Nacional que establece el bono y el ticket de alimentación, y el señor Maduro, de una forma grosera, también inhumana, se negó a aprobarlo, y eso está pendiente en los haberes que tiene que responder el señor Maduro una vez sea sacado por el pueblo del gobierno. Bueno, nos están haciendo señas de que se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Sí. Queríamos hablar también de algo impropio. La Asamblea Nacional Constituyente impulsará democratización de los medios de producción. Esto lo dice alguien también, Isaías Rodríguez. ¿Cómo es posible que se hable en este momento, luego de 19 años de gobierno, de que ahora sí van a impulsar la producción de los medios en Venezuela? Esa es una burla. Totalmente. Bueno, mis queridos amigos, nos despedimos desde la hora del diálogo por su emisora Radio Sintonía, y estaremos con nosotros el próximo domingo de 3 a 5 de la tarde. Recuerden que nos sentimos orgullosos de haber trabajado para ustedes. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón; en la gerencia de producción, la señora Toti Pocaterra; en los controles, Luis Guillermo Rafael Polanía, certificado de locución 34.221 de la Universidad Central de Venezuela, y su amigo Luis Alviares 7.470, y ahora viene la hora de Natalie. Bueno, un saludo y un abrazo y feliz fin de semana. Chao.